ya es una realidad. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿en qué se basa usted? Muy sencillo, jóvenes, les voy a poner el ejemplo de acá. Esto es una zona de café. La semana pasada estaba floreado todo el café de esta región. Todo estaba de blanco, ¿cierto, Rodolfo? La floración, como un pañuelo, ¿cierto? Una cosa, todo florecido. Y resulta que la lluvia debió haber entrado con juicio desde el 20 de septiembre, 20 o 23 de septiembre. Cayeron unas 2 lloviznitas y no ha vuelto a llover. Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Si de aquí a unos 8 días no se regularizan las lluvias, se va a perder la cosecha de café de abril, mayo, junio del año entrante. Y esta zona vive del café. O sea, una cantidad de familias viven del café. Eso es un fenómeno de calentamiento global. Y así está ocurriendo a lo largo y ancho de todo el país. Zonas ganaderas en donde el ganadero tiene que vender barato un ganado porque no ha llovido y no hay ni siquiera agua para que beban, ¿cierto? Y los pastos se acabaron porque el verano los agotó. Entonces, jóvenes, frente a los problemas de calentamiento global, ¿qué nos toca aquí en el área de licenciatura en Ciencias Naturales y Medio Ambiente? Educación ambiental, ¿cierto? Y en la parte de fundamentos de botánica, ¿cierto? Del área. A nosotros nos cabe un imperativo y es cómo tratar de que desde lo docente, desde nuestro ámbito, tratemos de inculcar y facilitar que se haga una recuperación de las coberturas vegetales en todo el país. Es decir, la reforestación es algo que hay que emprender a lo largo y ancho de todo el país, jóvenes, eso lo tenemos muy claro. Pero para nosotros poder recuperar algo, tenemos que conocer en profundidad ese algo. Si queremos recuperar la cobertura vegetal de nuestro país, que es un imperativo para lograr paliativos al fenómeno del calentamiento global, para eso tenemos que conocer el motivo de nuestro estudio, las plantas, la flora, ¿cierto? Tenemos que conocerlo. Ustedes y yo tenemos que convertirnos casi que en palabreros, en discursores frente a una comunidad, a unos estudiantes, si somos profesores, de estudiar esas plantas, qué plantas usarlas, cómo usarlas y para qué usarlas, ¿cierto? Es un imperativo que hay que hacer. En estos aspectos, cuando uno se enfrenta a un perfil verde, como por ejemplo ese que está allá al fondo, ¿cierto? Hoy hemos salido de práctica y tenemos ahí un perfil vegetal. Si vamos a entrarnos a tratar de conocer profundamente las plantas, el docente, la profesora seguramente les pregunta, ¿qué planta es esa? Y ustedes lo primero que dicen es, para mí todas son verdes, para mí todas son iguales. Y eso nos ha pasado a todos, es decir, uno al comienzo no ha sido entrenado en esa mecánica de tratar de buscar herramientas para diferenciar una planta de otra. Pero jóvenes, siempre frente a este perfil de vegetación nosotros vamos a encontrar elementos que nos van a permitir diferenciar una planta de otra. Por ejemplo, si miramos esta forma vegetal, aquí hay un tutor, un tallo de guadua, y esta plantica se ha enredado a lo largo de ese tutor. Esto viene siendo un tipo de bejuco o liana o trepadora, ¿cierto? Eso es un porte vegetal. Ya tenemos uno. Rodolfo, rápidamente, deje la varita ahí, venga, rápido. Rápido, Rodolfo. Aquí, Rodolfo, rápido. Señáleme este tallito rápidamente. Ahí. Ese, frente. La palma, sí, sacúdala. Esa planta, jóvenes. Esa planta que está señalando Rodolfo tiene un tallo único y al final remata en un penacho de hoja, ¿cierto? Eso para nosotros tiene un porte de palma, ¿sí o no? Parece una palma. De hecho, es un tipo palma. Entonces ya llevamos 2 especies, o sea, ya en el cuento de que para mí todas eran verdes, ya empieza a perder razón de ser. Una trepadora, liana o bejuco y una palma. Un elemento rápido aquí, Rodolfo, el frijol guandul, sacúdalo. Ese es. Esa planta que se señala Rodolfo, sale un tallito único o a veces 2 y hay un follaje ahí con florecitas amarillas de metro 60 de altura, ¿cierto? Algo así. Ese elemento vegetal es un arbusto.
Es un arbusto. Entonces ya llevamos 3, palma, arbusto y una enredadera o bejuco. Nosotros estamos parados sobre una cobertura verde, ¿cierto? Es una cobertura de piso verde, que generalmente esta cobertura, cuando nosotros vamos andando allá al fondo, puede elevarse a 20 centímetros, 25 centímetros de altura. Ese porte de plantas allá de piso es lo que llamamos herbáceas, ¿cierto? Herbáceas. Entonces ya tenemos una herbácea, una trepadora, una palma, un arbusto. Bueno, Rodolfo no necesita ir allá a los árboles altos, allá hay uno allí y otro allá. Pero podríamos decir, jóvenes, que si observamos que es tal vez de los más altos así, es una forma vegetal que tiene un tallo o fuste recto, alto, y arriba de la primera rama remata en una copa, Entonces es un elemento vegetal que tiene un fuste o tallo y una copa. Y esa copa ya la vemos conformada por ramas y hojas, es decir, por ramaje y follaje. La copa se compone de eso, de ramaje y follaje. Y el elemento central que llega al piso, que es el fuste o tallo. Eso para nosotros es un árbol. Entonces ya tenemos árbol, palma, arbusto, trepadora, liana, palma. Y una herbácea, ¿cierto? Tenemos una herbácea. Seguramente si vamos a continuar en la caminata como lo vamos a hacer, vamos a encontrar un arbolito y sobre las primeras ramas, ahí a 4 metros de altura encontramos una planta de esas que llaman quiches. ¿Se acuerdan? Quiches. Que son plantas con que las abuelas cogían las hojas y envolvían los envueltos o bollos, ¿cierto? Sí. Esas hojas del quiche se usaban para eso. Esa es una planta de porte arrosetado, como una roseta así de este tamaño, que está sobre las ramas de un árbol. Entonces esa planta, por el hecho de estar ahí sobre las ramas de un árbol, se llaman epífitas. Es una planta que vive sobre otra, sobre una especie hospedera, que le da hospedaje, pero que la planta solo necesita de ese árbol un sostén. Ella misma elabora sus propios alimentos. Entonces es una planta epífita. Si de pronto encontráramos sobre una roca, como lo vamos a hacer por allí, otra especie, digamos, de quiche, o de pronto un helecho de porte arrosetado, podríamos decir que esa planta está epifitando la roca, ¿cierto? Está epífita sobre la roca, colocada sobre la roca. Ya no sobre el árbol, sobre la roca, pero siempre está epifitando, ¿no? Ahí encima. Así por el estilo, nosotros vamos a encontrar jóvenes que poco a poco, y visto así a 2 metros de distancia, a 2 metros, a 4 metros, a 4 metros, algunas diferencias. Ya estamos encontrando a esa distancia unas diferencias. ¿Qué no decir si nos acercamos a la planta y empezamos a detallar el material del tallo del árbol, de cómo es la corteza, de cómo es la rama del árbol, de cómo son las hojas en su forma, en su tipo de hoja, en su posición sobre las ramas? Es decir, allá vamos a encontrar todo un gran dibujo de datos, de información, que nos van a permitir poco a poco agrupar y diferenciar unas especies de otras. Agrupar y diferenciar es uno de los propósitos que nosotros vamos a adelantar. Jóvenes, los reconocedores de plantas en el país están desapareciendo. No solo las especies están en proceso de extinción, jóvenes. Las personas que eran expertas en reconocer y diferenciar plantas están desapareciendo. Profe, perdón que le interrumpa.